ya saben, Google Fotos a partir de junio del 2021 deja de ser gratis. Pero no te preocupes, que acá Apple Fanático nos trae una solución. Primero, muy buenas noches y muchísimas gracias por invitarme a tu estudio. La verdad que me encanta. Lo siento como conocido, pero me encanta tu estudio. Ahora, como dijo Iberotech, yo les traigo la solución. Dejen de llorar de que Google Fotos les va a cobrar. No se preocupen, porque eso es a partir de junio del 2021. Y las fotos que ustedes tengan en Google Fotos no las van a perder, van a seguir estando ahí. Y lo que va a hacer Google es, desde ahí para adelante, darte 15 GB, pero te van a cobrar. Y como le digo a Iberotech, le digo, no te preocupes, nosotros tenemos iPhone. No nos tenemos que preocupar. Tenemos un truquito y es gratis, señores. Puedes guardar 5000 fotos o videos. ¿Escuchaste bien? 5000 fotos o videos en cada álbum compartido, y ahora te voy a enseñar cómo hacer. Así que no te vayas y empezamos. Vamos para allá. Como te decía al principio con Vero, te voy a enseñar a armar álbumes compartidos y así no tener que usar ni espacio en tu iPhone ni espacio en el iCloud. Recuerden que iCloud da 5 GB. Y aparte, no tener que andar pagando por Google Fotos, que recuerden que va a empezar a cobrar. Así que esto es bien fácil. Lo primero que vamos a hacer es ir a configuraciones, ¿ok? Vamos a configuraciones, de ahí nos vamos hasta donde dice fotos. Esto es muy importante. En fotos tenés que asegurarte que tengas activado álbumes compartidos. Este que está acá, ¿ves? Bueno, activarlo así, mira. Tiene que estar en verde. Por favor, tiene que estar en verde. Una vez activado eso, lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos, por ejemplo, a las fotos, ¿ok? Vos fíjate que yo acá tengo en álbum donde dice álbumes compartidos. Como están viendo acá, yo te voy a mostrar, ver todos. Estos son mis álbumes compartidos. Por ejemplo, en este álbum tengo 859 fotos y 234 videos. Sí, y absolutamente gratis, señores. Gratis, sin tener que pagar nada a nadie. Como ven, tengo fotos un montón. Mirá, acá cuando Vero se tira por el tobogán, es tremendo. Ese tobogán que te suelta la cosa es buenísimo. Bueno, y así tengo un montón de álbumes más, ¿ves? Ahí está, por ejemplo, tengo 113 fotos, 20 videos, etc. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a crear un álbum compartido, ¿ok? Estas fotos son las recientes que yo tengo en el iPhone ahora. Las bajé a propósito para que miren ustedes cómo se hace, ¿ok? Tengo 219 fotos en el iPhone. Como les decía, entonces vamos a crear un álbum compartido. Lo primero que vamos a hacer para crear un álbum compartido, hay diferentes formas de hacerlo, ¿ok? Yo les voy a mostrar las dos formas. Vamos a apretar en el signo más, ahí está. Y ahí donde dice nuevo compartido, apretamos ahí, ¿ok? Acá lo que hacemos es ponerle un nombre al álbum. Por ejemplo, te fuiste de vacaciones a Miami y le pones vacaciones en Miami. Yo en este caso voy a poner prueba ustedes, ¿ok? Voy a apretar siguiente, me dice para quién. Bueno, yo antes ponía acá, por ejemplo, me lo compartía con el email mío de iCloud, pero ahora no es necesario, vos solamente podés crear. Ahí está, y acá ya tenés tu álbum compartido. Ahora, ¿qué hacemos, Nacho? Bueno, apretamos en tu álbum compartido y acá apretamos en más y vamos a agregar las fotos que ustedes quieran poner, las fotos que ustedes quieran poner en este álbum compartido, ¿ok? Las que vos quieras. Yo en este caso voy a seleccionarlas todas, ¿ok? Seleccionamos todas las fotos que quiero poner en ese álbum y ahora te voy a mostrar el motivo y el por qué. Ahí está, aprieto donde dice listo, ahí está, apretamos si querés ponerle recuerdo, apretamos ahora en publicar y acá en unos 2-3 minutos te las pone completita. A veces puede tardar un poquito más, a veces puede tardar un poquito menos, dependiendo, ¿ok? Pero no se queden con eso. Ustedes, vos fíjate que ahí ya las puso. Recordá cuántas fotos teníamos y lo que tenés que ver vos acá es que tenga las mismas fotos que vos subiste. O sea, son 219 fotos. Vamos a ir acá a la foto, acá le dice, mira, si vos te pones a mirar acá, dice 219 fotos en recientes, que son las que están en el iPhone, no en el álbum, ¿eh? En el álbum, acordate que van a estar en el álbum compartido, acá está, prueba para ustedes, acá están, ¿ves? 219, ok, ya están todas las fotos en el álbum compartido. Ahora lo que vamos a hacer es eliminar, donde dice reciente, vamos a seleccionar todas las fotos. ¿Para qué? Obviamente para eliminarlas. Sé que me faltó una por ahí abajo, me parece. A ver. Seleccionamos todas las fotos. Ahí está, vamos hasta abajo que creo que me olvidé una.
2 me olvidé. Las voy a borrar del iPhone. Del iPhone, por favor. No borren el álbum compartido porque si no las pierden, ¿eh? Es del iPhone, de recientes. Ahí está, eliminar. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejarlo más limpio todavía. Me voy a eliminado y de acá las elimino a todas. Y ya está. No hay más fotos en el iPhone. Solo quedan las fotos en álbumes compartidos, que esto van a estar siempre con vos. Aunque pierdas el teléfono y vos te compres otro teléfono y pongas tu cuenta de iCloud, bueno, van a estar acá, claro, pero vos me estarás diciendo, Nacho, pero está ocupando espacio en iCloud. No, te voy a mostrar. Te voy a mostrar ni en iCloud ni en el iPhone. Primero te voy a mostrar en el iPhone. Espacio en el iPhone. Vos fíjate, fotos, dice 867.2 megabytes, que no es absolutamente nada. Y ahora vamos para iCloud. Te vas a dar cuenta, iCloud. Ahí está, ¿ves? iCloud no tengo fotos directamente. Eso es lo que yo ocupo de iCloud. Tengo un videito que está ahí en mi canal, en Apple Fanático Oficial, de cómo limpiar iCloud, señores. Otra cosa que tenés acá donde dice foto, que dice activado. Fíjate que no tengo fotos en iCloud, ¿ok? Álbumes compartidos, este tiene que estar abierto. Esto tiene que estar abierto para que vos puedas ver tus fotos en álbumes compartidos, ¿ok? Todas tus fotos para que vos las puedas ver acá. Es muy importante. Ahora, recordemos de que no tenemos fotos, ¿ok? Me decís ahora, Nacho, pero yo quiero pasar las fotos de Google Fotos. ¿La puedo pasar a álbumes compartidos? Claro que sí. Yo las tengo, la mayoría las tengo en los dos sistemas. En Google Fotos y en álbumes compartidos. Te voy a mostrar. Vamos a ir a Google Fotos. ¿Ok? Voy a copiar todas estas fotitos, las que vos quieras, el año que vos quieras, vos podés copiarla por año, por lo que vos quieras. Mira, te voy a copiar todo esto, 525 fotos, ahí está, voy a poner estas dos también, 527 fotos, la voy a apretar acá arriba, voy a poner guardar en el dispositivo y esa me la va a poner en el dispositivo. Y yo del dispositivo las voy a trasladar a cualquiera de los álbumes de fotos que yo quiera o crear uno nuevo. Recuerden que en cada álbum entran 5000 fotos o video, puede ser 5000 fotos completas, todas fotos o 5000 videos. O puede ser tantas fotos y tantos videos. Pero eso es por cada álbum compartido. Otra cosa que tiene Google Fotos que quiero que sepan también, que aparte de que va a cobrar, ¿ok? Ustedes pueden tener diferentes cuentas de Google. Entonces van a tener diferentes formas de seguir llenando gratis y ponerla ahí. Bueno, vamos al dispositivo. Ahí está, justo está Ibero. Vos fíjate, están todas las fotos. Dice que son... A ver. Sí, están todas las fotos ahí. Vamos a acá. 505 fotos, señores. ¿Qué voy a hacer? Bueno, acá tengo diferentes formas. Puedo seleccionarlas, ok, puedo seleccionarlas todas. Te voy a mostrar la otra forma de cómo crear un álbum, porque hay gente que por ahí me dice, Nacho, pero no me aparece el álbum compartido. Te tiene que aparecer, así que no te preocupes. Bueno, esto lo vamos a pasar rápido porque esto tarda un poquito. Si fuera más como Google Fotos, que la copias así, seleccionas rapidito, esto tarda un poco, pero no importa. El tema es que las pase. Ya van 430, ahí está, ya casi termina, ahí está. Ahí están las 505 fotos. Por ejemplo, la otra forma de hacer un álbum es apretar en compartir, acá, ahí está. Y acá lo que vamos a hacer es, vos fíjate que dice agregar al álbum, dice copiar fotos, agregar compartidos, agregar álbum, duplicar, etcétera. Bueno, vos tenés que apretar donde dice agregar a compartidos. Apretamos, las va a cargar. Te digo que este iPhone 12 Pro, el procesador es tremendo. Bueno, acá tenemos diferentes opciones. Vos podés crear un álbum nuevo, compartido, o meterla en algún álbum que vos quieras. Por ejemplo, yo tengo un álbum de acá en el 2003. Vos fíjate que acá están mis álbumes. Yo si quiero los puedo meter adentro de cualquiera de estos álbumes que yo tengo acá. Pero no, voy a crear uno nuevo. Le voy a poner Nacho. Voy a apretar siguiente. ¿Para quién? Voy a apretar siguiente. Primero, antes de apretar siguiente, también vos podés compartirlo con un familiar que tenga iPhone, ¿ok? También lo podés publicar en un sitio web, pero no lo recomiendo eso. Siempre mejor tenerlas para uno mismo. ¿Ok? Apretamos siguiente, un comentario, lo que vos quieras ponerle, si querés poner, si no, nada, como yo, publicar. Ahora esto, vamos a ir al álbum, esto va a tardar ponerle unos minutitos, acá está el álbum, Nacho, esto va a tardar de 3 minutitos, dependiendo del iPhone que tengas, o sea, depende de muchas cosas. Bueno, en este caso lo va a hacer más rápido porque el procesador del iPhone 12 Pro, el chip A14 Bionic, es súper rápido. Vos fijate que ya lo hizo y no pasó ni siquiera un minuto. Asegúrate de que están las 509 fotos, creo que eran 505. Y ya, ahí ya tenemos el álbum compartido. Otro álbum más para que vean. Cuenten 505, cuenten más 219, más todo lo que creen. ¿Qué hacemos de vuelta? Vamos a recientes. Una vez ahí,
seleccionamos todo, perdón, ahí seleccionamos todo y me quedó una colgada y siempre me pasa lo mismo. Y las borramos del iPhone, ¿por qué? Porque no queremos que nos ocupe espacio en el iPhone. Nosotros lo que queremos es que no ocupe espacio en el iPhone, que no ocupe espacio en iCloud y que sea gratis, que es lo que estamos buscando nosotros, que sea gratis, señores. Así que bueno, terminamos ahora de borrar las fotos. Y les voy a decir algo del álbum compartido también, que es interesante, que a mí me gusta mucho. Vamos a borrar, ahí está, me quedó esta, ahí la borramos también. Vamos a ir a eliminado para que vean que las 505 fotos yo las voy a borrar todas. Ahí está, y vas a ir al álbum compartido y acá están todas las fotos, todas. Bueno, lo interesante de esto es, si apretás acá donde está la personita, al lado de seleccionar, dice que podés invitar a otras personas. Obviamente, invitas a otras personas y compartís el álbum. También lo podés hacer, que por ejemplo, que la persona que vos invites puede publicar. O sea, que la persona que vos invites puede publicar fotos en ese álbum también. Si vos no querés, lo cerrás, ¿ok? Yo lo dejo abierto porque compartimos a veces con Vero. Hemos compartido con suscriptores. También tenés un sitio web público para que la vayan a ver las personas. Y ahí te dice permitir que cualquiera pueda ver este álbum compartido en iCloud.com. Entonces, no, yo le digo que no. Las notificaciones. Y acá también tenés para eliminar el álbum, ¿ok? Eso es para que lo sepan. También si apretamos en seleccionar, ahí está, vos seleccionás todo y la podés eliminar también, ¿ok? Después tenés los 3 puntitos acá y acá vos podés compartirla por medio de WhatsApp, lo que sea. Puedes agregar más fotos, puedes invitar personas, acercar. Ve lo que te hace, se acerca la foto. Si apretamos de vuelta, bueno, alejar, ordenar. Te dice la fecha en que se agregó, antiguo primero o nuevo primero. Voy a poner nuevo primero, ahí está. Si apretamos de vuelta, tenemos filtro. Puedes filtrar por fotos o por video. Vamos a poner video, no tengo nada, así que vamos a cambiar el filtro y vamos a poner foto y video, las dos cosas por la duda. Ahí está, ¿ves? Seguimos apretando, renombrar el álbum. Si no te gustó el nombre del álbum, le puedes poner otra cosa, ¿ok? Seguimos apretando, presentación. Esto es una presentación que te muestra algo bien bonito, ¿ves? Del álbum Nacho, y te empieza a pasar la foto despacito, bien bonito, ¿ok? ¿Ves? Lo pasa diferente. Ahí estoy yo con qué pinta, ¿eh? Verlo, por ejemplo, lo puedes compartir en Apple TV, etc. Y bueno, y ahí está. Eso es todo, gente. Así que espero que les haya gustado, espero que hayan entendido. Y bueno, vamos para los estudios a despedirnos. Chao. Bueno, acá estamos en los estudios de Iberotech. Es súper fácil. ¿Qué te pareció? Sí, la verdad que está buenísimo porque aparte podés guardar muchísimas fotos, las guardas súper rápido. Bueno, eso igual como decíamos. Eso es por el procesador. Yo me acuerdo que tenía el 11 Pro y tardaba un poquito más. Por eso dije, alrededor de 3 minutos, dije más o menos 200, 300 claro, fotos. Yo pasaba de 10, 20 fotos y tardaba un poco. Sí, pero las pasé igual. Igualmente vos, a ver, no tenés tantas fotos para pasar de golpe. Vos vas sacando fotos y las vas metiendo al álbum compartido. Entonces ahí vas seleccionando a qué álbum ponerlo y los vas ordenando más fácil. O también lo que puedes hacer es, las que tenés en Google Fotos, las dejás ahí, no las pasás. Yo, por ejemplo, tengo en Google Fotos y lo tengo en el iPhone, álbumes compartidos, desde hace más de 4 o 5 años, más todavía diría yo. Que si tenés Google Fotos, te va a dar 15 GB, ¿no? Sí. Bueno, vos podés abrirte otra cuenta de Google y tenés otros 15. Claro. Otra cuenta de Google, otros 15. Lo que pasa es que es medio tedioso tenerla en el dispositivo, tener que hacer el cambio para que te guarde la foto, pero lo podés hacer igual, gratis. No hay que pagar, señores. ¿Por qué vamos a pagar por algo que tenemos en el iPhone? Son muchos álbumes, a ver. Yo creo que en la vida guardamos tantas fotos. Mirá que somos de sacar fotos, pero son muchos álbumes, son muchas fotos, son 5.000 fotos y videos o fotos y videos. Exactamente, imagínate 5.000 videos en un álbum compartido. Está bien, son 15 minutos de video. Está perfecto, bueno, pero son 15. Lo que me gusta mucho también es que lo podés compartir también con familia. Bueno, eso yo no lo comparto. Yo me los guardo para mí, son mis fotitos. Yo no me meto ahí. No, pero sí está bueno. Nosotros tenemos álbumes compartidos también, que a veces nos tenemos que pasar cosas y las pasamos directamente por ahí. Exactamente. Aparte del iDrop, ¿no? Y el que maneja el álbum compartido puede poner, yo puedo poner, Vero puede publicar en la foto, o sea, puede poner fotos de ella en mi álbum también, o no, o solo que deja que escriban o que te den un corazoncito. Bueno. Así que, ¿qué te pareció? ¿Qué les pareció? Dejen en los comentarios si lo vas a utilizar, si no sabes cómo hacerlo. Está el Instagram de Vero, que te lo voy a dejar por acá, y está mi Instagram que se llama Apple Fanático Oficial. Yo te ayudo, vos no te preocupes. Por acá los estoy poniendo. Yo estoy muy servicial, gente, y más cuando tenés iPhone. Sí, cualquier cosa, cualquier duda, ustedes déjanlo en los comentarios o nos escriben por Instagram, ahí estamos para servirles y hasta acá llegamos. Puedo decir, acá te dejamos el botoncito de Iberotech
Acá, para que te suscribas, aunque YouTube por ahí te lo deja por acá abajo, no sé, está malo. Está medio loco YouTube, Sí. pero ahí apretás y te suscribís para ser parte de esta familia. Y si querés ser parte de la familia de Apple Fanático Oficial, Sí. Acá también te dejamos el botoncito. por acá no sabemos dónde O va por a acá, o por acá, YouTube, ponelo donde quieras, pero aparece. ponelo. Sí. ¿Ok? Muchísimas Listo. gracias a todos. Chao. Chao.